Hoy, hoy viernes 31 de agosto, los contenidos que vamos a conversar son los que están descritos en la pizarra, la pantalla en realidad, cómo los ecosistemas van siendo modificados en función del número de individuos principalmente. Bueno, y vamos a hablar primero de cómo los ecosistemas están siendo configurados. Vamos a ver un poco de ecosistemas y un poco de dinámica de poblaciones. Vamos a empezar hablando bueno, ya recordar el concepto de ecosistemas, recordar que los ecosistemas son interacción entre los componentes bióticos y los componentes abióticos en un determinado lugar. Por ejemplo, acá podemos ver un arrecife de coral en donde hay componentes bióticos que esencialmente es todo lo que esté vivo en este ambiente, los peces, las algas, el mismo coral, ¿ya? Eh, También se puede hablar de qué es la comunidad. Recuerden que el concepto de comunidad es el conjunto de poblaciones. Y como las poblaciones son todos los organismos vivos que hay en un lugar de la misma especie, una comunidad sería el conjunto de todas las poblaciones de organismos vivos que hay en un determinado lugar. Y los componentes abióticos son todo aquello que no puede ser considerado vivo. Por ejemplo, los elementos químicos, la disponibilidad de luz, la disponibilidad de energía, está ahí en un determinado lugar. Y de esa manera los ecosistemas van interactuando. Ahora, esa es recordar el punto fundamental, la idea de interacción. Tiene que haber interacción para que lo consideremos parte del ecosistema. Y aquí viene el nexo. Los ecosistemas están fuertemente influenciados por factores geográficos. Sin ir más lejos, nosotros acá en Chile tenemos un muy buen ejemplo de aquello, cómo los ecosistemas van variando desde el extremo norte hacia el extremo sur. Lo que hace que varíe el ecosistema son factores geográficos, desde la cordillera, la exposición que tenemos al Océano Pacífico, la cantidad de lluvia, que también vamos a ver que se relaciona a veces con la geografía, la latitud, lateralidad, los vientos, altitud, todo eso va a influir en los ecosistemas que se podrían generar. Por lo tanto, finalmente, muchas veces los ecosistemas son consecuencia de la interacción de la Tierra con el Sol. El Sol es el gran regulador. ¿Ya? Ahora, un ecosistema es una entidad localizada, pero cuando tú sumas todos los ecosistemas similares, tú puedes hablar del concepto de bioma. De modo que un bioma sería algo así como una sumatoria de aquellos ecosistemas que son muy similares en sus características. Un ejemplo simple. Si ustedes van a una montaña y están a 2.800 metros de altitud, ustedes se van a encontrar con una determinada composición de las poblaciones de allí. Algunos reptiles, algunos roedores, algunos matorrales, no muy altos, y algunos tipos de líquen. Independiente de cuál montaña visiten, si es en los Andes o en otros sistemas montañosos, en los Alpes, qué sé yo, vas a encontrar más o menos lo mismo, porque las condiciones geográficas, las condiciones de exposición solar, las condiciones de viento y etcétera, son similares. Y tú puedes hablar entonces, por ejemplo, del ecosistema característico de la zona de Farellones, y ese ecosistema va a ser muy coincidente con el ecosistema de otros lugares parecidos. La suma de todos esos ecosistemas corresponden al concepto de bioma. Y entonces hay distintos tipos de biomas. En esta imagen aparecen distintos tipos de biomas y más o menos su distribución a nivel global. Ahí están algunos biomas terrestres, ¿ya? Y la distribución está acá, los colores del título son los que corresponden acá. Un bosque tropical, independiente de donde tú lo veas, va a tener más o menos siempre el mismo tipo de características. Árboles muy heterogéneos, grande altura, árboles no tan altos, una gran pluviometría, qué sé yo, con una tierra con harto manto vegetal, y tú vas a encontrar esto en las zonas cercanas a los trópicos, por eso se llaman bosques tropicales finalmente. Desiertos.
cualquier desierto que visites va a tener una composición similar, con pocos componentes bióticos, con muy poca lluvia, con probablemente fluctuaciones térmicas muy altas, y vas a encontrar desiertos en esta zona, en esta zona, en esta zona, etc. Y así, bosques coníferos, en la zona austral de Chile, en el hemisferio norte también, y así sucesivamente. Otro ejemplo de los biomas y dónde se distribuyen, obviamente que pueden haber lagunas de repente, o sea, perfectamente podría haber un ecosistema dentro de un bioma, un ecosistema localizado. Pero fíjense acá, por ejemplo, bosques tropicales, el Amazonas, la zona del Serengeti, ¿ya? Y el sudeste asiático. Desiertos, no hay ni que decir el desierto del Sahara, el desierto de Gobi, acá, el Mojave por acá también debería estar. Es decir, vamos a encontrar lugares similares, con ecosistemas similares, en cualquiera de estos biomas donde nosotros estemos. Mister, ¿qué es un chaparral? Acá está la idea del chaparral. Es más o menos como los bosques mediterráneos. Nosotros, la zona, si tú te vas a... Yo conozco poco de Talagante, pero la cuesta esa que va desde... Ah, no, no es Padre Hurtado, sí. Ah, cerca del cerro. Claro, como la zona cercana a los cerros, ya donde hay bosques de espinos y cosas así, donde hay árboles un poco distribuidos con una pluviometría intermedia, eso se llama chaparral. Fíjate, Ah, ya. es característico como que zonas mediterráneas, acá, bueno, el Mediterráneo de hecho, es chaparral, y acá la zona central, en el caso de nosotros, no sé si se alcanza a notar ahí, esa zona ahí, donde nosotros estamos viviendo, también corresponde a chaparral. ¿Ya? Bien, así como hay biomas terrestres, también hay biomas marinos, ¿ya? O sea, biomas acuáticos, perdón, acuáticos, no marinos, acuáticos. Y aquí tenemos, por ejemplo, lagos y lagunas, ríos y canales, estuarios, océanos, arrecifes de coral. También, igual cosa. Si tú miras, por ejemplo, este lago, bien podría ser en el hemisferio norte, Canadá, qué sé yo, o bien en el sur. Podría ser perfectamente un lago del sur de Chile, la zona de Coyhaique. Claro, por los árboles no, ¿ya? Pero la distribución, montaña, bosque, lago, es más o menos parecida. ¿Ya? Estos ríos, uno al mirarlos podría pensar que es el Amazonas, ¿ya? Pero podría ser otro río también. No hay distinción en ello. Entonces, los biomas son básicamente la sumatoria de todos los ecosistemas que tienen las mismas características y por lo tanto se les da ese nombre. ¿Ya? Ahora, ¿de qué factores van a depender los ecosistemas? Principalmente del clima. Por lo tanto, la idea es responder de qué factores depende el clima. Y el clima depende, dice aquí en primer término, eh, de la incidencia de los rayos solares, ¿ya? Del ángulo de incidencia. Para eso nosotros debemos recordar un par de cosas de geometría. ¿Ya? Vamos a dibujar acá una esfera, suponiendo que esta es la Tierra, y vamos a dibujar acá, no se va a notar, pero suponiendo que este es el Sol, ya es muchísimo más grande, por lo tanto, los rayos solares van a llegar siempre de manera perpendicular a la Tierra. ¿Ya? Y un rayo va a ser paralelo con otro. ¿Por qué digo esto? Porque, para que nos hagamos una idea, si el Sol fuese más chico, digamos, no se aplicaría esto. Porque si el Sol, digamos, que fuese muy chiquitito, digamos, de este tamaño, ¿ya? En ese sentido, los rayos no llegarían de manera perpendicular a la Tierra en toda su extensión. ¿Ya? Llegarían con ángulo. ¿Ya? Y no es eso lo que ocurre. El Sol es tan grande que finalmente los rayos llegan todos paralelos, ¿ya? A la Tierra. Ahora bien, y aquí viene la segunda parte. Si nosotros analizamos eso, en la Tierra, vamos a hacer unas líneas aquí que son líneas tangenciales. Eso me quedó un poco mal. Por aquí más o menos tendría que ser. Más o menos. Por ahí más o menos. Van a ser líneas tangenciales a la superficie terrestre. ¿Ya? De modo que aquí tendríamos 90 grados para allá, 90 grados para allá, 90 grados para allá, etcétera, etcétera.
Ya, bien, ahora, tengan presente eso. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver la imagen. Después vuelvo sobre esto. Llegamos a esto. ¿Ya? Insisto, el Sol está tan lejos que finalmente todos los rayos llegan de manera perpendicular a la superficie terrestre. Pero pasa lo siguiente. Miremos, por ejemplo, este haz de rayos, este haz y este haz. Los tres son iguales. Ya tienen el mismo diámetro. Cuando esos rayos llegan aquí a la superficie terrestre en el ecuador, es distinto a cuando llegan esos mismos rayos a las zonas más laterales. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Tratan de verlo gráficamente. Traten de calcular, digamos que estos son 10 rayos, para ponerle un número. Digamos que son 10. Esos 10 rayos van a llegar en una superficie relativamente pequeña, debido a que son muy tangenciales, o sea, muy perpendiculares, ya están llegando en 90 grados. En cambio, hacia las zonas más laterales, esos mismos 10 rayos se van a distribuir en una superficie mayor. La misma cantidad de energía se distribuye en una superficie mayor. La consecuencia de esto es que los rayos llegan más concentrados en la zona del ecuador, por lo tanto tienen más energía, por lo tanto pueden hacer más fotosíntesis, ¿ya? Y llegan menos concentrados a las zonas más lateralizadas, más cercanas a los polos. Por lo tanto, los rayos van a llegar con un menor nivel de energía, con una menor concentración, y eso incide en esto, en que en las zonas más cercanas al ecuador se toleran selvas y bosques tropicales con un crecimiento alto, ¿ya? Con una gran cantidad de energía, con una gran diversidad de especies, etcétera, etcétera. Pero hacia las zonas más cercanas a los polos hay predominio de bosques coníferos, que son árboles de lento crecimiento, con tasas fotosintéticas bajas, con baja diversidad. O sea, tú esperas tener un par de árboles nomás, un par de alerces, un par de eucarias y algunos arbolitos más. No es mucha la variabilidad, porque el nivel de energía es menor. Entonces, por una parte, la incidencia de los rayos solares, y si además nosotros pensamos en los cambios estacionales, es decir, además nosotros pensamos que en realidad en la Tierra el eje no es así, sino que el eje tiene una inclinación de 23,5 grados, ya eso aumenta la tangencialidad de los rayos en algunas zonas, ¿ya? Y ahí eso determina el invierno y el verano. ¿Ya? Nosotros en invierno estamos bueno, estaríamos al revés, nosotros estamos así en este momento. La Tierra está pasando por este lado, recuerden que va girando alrededor, ¿ya? Y nosotros estamos con los rayos un poco más tangenciales. ¿Ya? Por lo tanto hay menos temperatura en el hemisferio sur durante el invierno. Eso no solamente incide en las tasas fotosintéticas, sino que también incide en la temperatura que alcanza la superficie terrestre. Y acá vemos otra implicancia de aquello. Por ejemplo, en la zona cercana al Ecuador, el aire se va a calentar. Y al calentarse el aire, va a ascender. Recuerden que el, el aire caliente tiene una densidad menor que el aire frío. Como es menos denso, sube. Y como lleva humedad, y al subir se enfría, entonces se generan lluvias. Tiene lluvias entonces en esta zona, en las zonas del Ecuador. Después el aire se mueve, pero en esta zona, en esta parte que estoy yo dibujando, el aire ya perdió el agua. Y la perdió porque la dejó caer en la zona anterior. ¿Ya? Entonces, aquí, sube, cae lluvia. Asciende, pero este aire que está aquí no tiene humedad. De todos modos, sí se enfrió.
y cuando se enfría se comienza a calentar. Al calentarse capta humedad, asciende, vuelve a caer la lluvia, se enfría, vuelve a moverse, pero en estas zonas no hay lluvia. Y en esta zona nosotros encontramos desiertos. Desierto de esta zona acá, el Mojave, en América del Norte. Acá estaría el desierto del Sahara. Y un poco más atrás estaría el desierto de Gobi, en Mongolia. Porque hay veces que sí llueven en esa zona. Es que no pueden ser absolutos. ¿Ya? A veces esta especie de equilibrio se pierde, sobre todo cuando térmicamente se permite que haya una- un aumento en la producción de humedad en el océano. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el desierto de Atacama y la Pampa Argentina. Técnicamente hablando, son zonas que están dentro de esta lateralidad, ¿ya? De esta lateralidad de acá. Deja sacar el lápiz. Están más o menos en esta zona, ¿ya? Hasta aquí más o menos. Ahí están más o menos indicadas. Por lo tanto, se supone que no debería llover. Pero en verano, como la temperatura del océano es más alta, entonces no se alcanza a perder toda la humedad y por lo tanto son zonas donde sí puede llover. Y de hecho eso es lo que ocurre en el llamado invierno altiplánico en esta zona, o en las lluvias monzónicas que aparecen en África, que es donde durante ciertos periodos de tiempo, gracias principalmente a los cambios de temperatura oceánicos, estos aumentos de humedad del aire se van al extremo. Entonces, aquí llega, efectivamente aquí puede llover un poco, asciende, bueno, viéndolo acá, puede llover un poco, asciende, pero acá todavía tiene agua, porque se sigue cargando con agua. Y ahí entonces, pum, se puede generar la lluvia. ¿Ya? Pero el patrón, porque la idea de establecer patrón, es este. Ecuador lluvioso, inmediatamente al lado, menos lluvias y después más lluvias. Y eso es lo que se puede ver a modo de patrón. ¿Ya? Y se debe nuevamente al calentamiento del aire, la caída del aire, y el calentamiento del aire se debe nuevamente a la presencia del sol. ¿Ya? O sea, el clima, nosotros estamos debiendo el clima a la presencia del sol. Acá, por ejemplo, nos habla de la formación de la lluvia y tiene mucho que ver con la cantidad de agua que es capaz de evaporar el sol. Por eso es que en verano en algunas zonas puede llover más. Tú esperas lluvias en el verano altiplánico, pero no esperas lluvias en el invierno, ¿ya? En la zona del altiplano. ¿Qué pasa? Bueno, el aire se calienta y asciende, ¿ya? Esto podría ser la Tierra, o podría ser un lago, o podría ser el océano. Da lo mismo. Cuando asciende, se empieza a enfriar, y al enfriarse, el aire se condensa, y por lo tanto, o sea, el agua se condensa, perdón, y por lo tanto el agua cae. Así de simple es el asunto. ¿Ya? Aire caliente, asciende en la tarde, o sea, se condensa el aire y cae. Uno podría pensarse, ¿por qué, por ejemplo, en nuestra zona no llueve, por lo tanto, más en verano? Si se supone que en verano el sol está calentando más el océano y por lo tanto está generando una mayor cantidad de vapor de agua, ¿por qué razón no llueve en verano? Y tiene que ver con las altas presiones, ya que las altas presiones aumentan la temperatura de toda la atmósfera y por lo tanto, al ascender el aire húmedo, no se alcanza a enfriar como para generar precipitaciones. Por lo tanto, la humedad que sale desde aquí se dirige hacia acá y bueno, y los vientos hacen que ascienda también, que es lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos del esquema eólico de la Tierra. Bien, acá hay otra cuestión que afecta particularmente, o sea, nosotros tenemos un ejemplo muy bueno acá en Chile, que son estas zonas de sombra de lluvia. O sea, son zonas donde llueve mucho y en la zona inmediatamente lateral prácticamente no llueve. Y esto se debe a la presencia de montañas. De hecho, esto es Chile, es una imagen de Chile, la zona de los Siete Lagos, ¿ya? La novena, décima regiones. Ese vendría a ser el lago Yanquihue, ¿ya? Tenemos acá la montaña,
Y el océano acá. Acá está el esquema. En el océano, el aire se calienta, se carga de humedad, los vientos empujan al aire hacia allá, pero se encuentran con estas montañas que obligan a este aire húmedo a ascender. Como las montañas lo obligan a ascender, al momento de ascender se enfría y al enfriarse llueve. Por lo tanto, aquí entre comillas, se ordeñan las nubes. Se acaba el agua, dejan el agua acá, y cuando pasan al otro lado de la montaña, ya el aire ha perdido la humedad. Se enfría, desciende, al descender se calienta, pero se calienta sin humedad. ¿Qué tienes entonces? Un lado con una pluviometría alta, cruzas, y el otro lado, la pluviometría es bastante baja. Aquí es donde empieza la pampa argentina, que la lluvia no son tantas en la pampa, como uno pensaría. ¿Ya? Y otra cosa que también en nuestro tiempo hay que mencionar es de qué manera Entonces, los más o menos países... las montañas ¿Sí? tienen la culpa de que los lugares se sequen. En algunos casos sí, de hecho, mira, ya que estamos acá, miremos este mapa que igual es interesante. Sí, yo creo que aquí se podría notar un poco. En esta zona que está aquí, aproximadamente, obviamente puedo equivocarme por una cuestión de precisión, dejar buscar un color que sea visible. Probablemente negro, ¿no? ¿Qué hay aquí? En esa zona, aproximadamente. Aproximadamente. Montañas. No, Italia está acá. Montañas. Montañas, ¿qué montañas son? Las Estas más altas de del Everest mundo. y eso. El Himalaya. Himalaya. El Himalaya, perfecto. Eso. ¿Ya? Acá tenemos el Océano Índico. ¿Ya? ¿Es el La Everest? humedad... ¿Perdón? ¿No es el Everest? Claro, también. El Everest es parte del Himalaya. ¿Ya? Acá tenemos entonces, el Everest está más o menos en esta zona. ¿Ya? Más o menos en esta zona. Acá tú tienes el Océano Índico, por lo tanto se carga con harta humedad del aire, viene para acá, pero nuevamente se encuentra con esta gran cadena montañosa. ¿Qué pasa entonces? El aire pierde su humedad, cae en esta zona, ¿ya? Y hacia el otro lado, el aire pasa prácticamente sin humedad. ¿Y qué tenemos al otro lado? Desierto. Desierto. ¿Qué desierto? Bueno, está acá en realidad. ¿Qué desierto es? El desierto de Gobi, ¿ya? Entonces ocurre más o menos lo mismo. Y había otra zona que no se nota mucho acá, pero en la zona de los Alpes italianos también. Acá están los Alpes italianos, ya son los Alpes suizos. Está en la frontera en realidad. Y también del otro lado hay ¿Por qué, zonas poco lluviosas. ¿Por qué las montañas están llenas de nieve y hielo si el agua no alcanza a subir hasta allá? No, sí sube, pero hasta ahí nomás queda. Ahora, ¿por qué Ah, hay, ya. claro, por qué hay nieve y hielo? Porque al ser una gran altitud, las temperaturas bajan. Más o menos por cada 500 metros que tú subes en una montaña, la temperatura promedio baja 5 grados Celsius. Eso es desde los 2500 grados, desde los 2000 metros de altura en adelante. Eso es por la altitud, porque Claro, los rayos no pegan tan fuerte o algo, no sé. no, es por diferencias de presión. Ya, los rayos pegan igual de fuerte. De hecho, si tú vas a una montaña muy alta, te vas a quemar igual, tienes que usar bloqueador. Bueno, cuando van a esquiar, ya los que les gusta Sí, esquiar, usamos lentes en y invierno todo. tenéis que usar bloqueador porque el aire, o sea, perdón, los rayos solares son muy fuertes y además se ven reflejados en el agua, en la nieve blanca. La diferencia es la presión, porque a menores presiones las temperaturas tienden a ser más bajas. Por eso, para cocinar alimentos usamos ollas a alta presión. Como en la medida que tú vas ascendiendo en la montaña, la presión atmosférica se hace menor, eso implica que la temperatura también se hace menor. Entonces, si tú vas a montañas cada vez más altas, mientras más alto estés, las temperaturas promedio tienden a ser menores. Claro, si tú vas a esquiar o si subes a Menos la oxígeno montaña, también. no, tampoco, eso tampoco también es incorrecto. Lo que hay es menos presión parcial de oxígeno, que es una cosa distinta, pero probablemente la vamos a conversar algún día. Bueno, si vas a una montaña muy, muy alta, eso sí puede ser verdad, porque hay un menor descenso hay una menor densidad atmosférica.
Pero lo cierto es que si tú estás a 3.000 o a 5.000 metros, la cantidad de oxígeno sigue siendo un 21%. Entonces, ¿por qué si subes al Everest te empiezas a ahogar? Porque la presión que hace ese oxígeno es menor. Para que el aire pase, voy a hacer un dibujo bien, bien sencillo. Para explicarlo, no tiene, por si acaso, para los que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero esta es la idea. Ese es un alveolo, eso está dentro del pulmón. ¿Ya? Y acá tú tienes un vaso sanguíneo, ese sería un capilar. La idea es que tú llevas oxígeno al alveolo y ese oxígeno tiene que pasar hacia la sangre. ¿Ya? Pero para pasar este oxígeno hacia la sangre se requiere que tenga una presión de oxígeno, se llama PO2, de un determinado valor. Si esta presión comienza a descender, entonces este intercambio comienza también a verse perjudicado. ¿Qué pasa entonces? Tú empiezas a captar menos oxígeno de la atmósfera. ¿Ya? Pero Ah, es un fenómeno distinto. Mira, es como cuando ustedes que hacen harto deporte, a lo mejor lo han hecho. Cuando están medio cansados y sienten hipoxia, a ustedes les dicen que tienen que expirar con labios fruncidos. O sea, al Es momento de... hipoxia. Sí, hipoxia. ¿Qué Al es eso? momento de... Hipoxia es falta de oxígeno. Hipo es bajo Ah, y ya. oxia es oxígeno. Hipoxia es bajo oxígeno. Cuando hacen deporte a veces le hacen expirar con labios fruncidos, porque eso aumenta la presión y facilita el intercambio. Pero bueno, vamos a hablar de fisiología. Es muy entretenido ese tema, podemos conversarlo alguna vez. Volviendo al tema. Nos dice, ¿de qué manera los paisajes modernos influencian el clima? Acá tenemos una ciudad, ¿ya? Y en esta ciudad, por ejemplo, podemos ver que la temperatura es bastante alta. ¿Por qué? Muchas veces las ciudades se proyectan pensando solamente en recintos habitacionales y no en la presencia de parques. De hecho, el año pasado, producto de la alta temperatura, en el verano se publicaron algunos estudios de la temperatura media en algunas comunas de Santiago. Y las comunas que tenían una mayor cantidad de parques tenían temperaturas medias comunales menores. En otras palabras, los parques dentro de las ciudades sí actúan como factores reguladores térmicos. Pero si tienes una ciudad en donde no hay parques, no hay áreas verdes, no hay plazas, bueno, el asfalto, el cemento, los edificios van a absorber el calor. Y por lo tanto, la temperatura de las ciudades tiende a ser más alta que en la periferia. Y esto lo sabrá de sobra cualquiera de ustedes que haya visitado la zona de Santiago Centro en días de verano. Es realmente insoportable andar en el centro en Santiago en verano. Además, los edificios muy altos también son capaces de alterar los vientos en las ciudades. De hecho, si alguna vez han estado en el edificio, en el Costanera Center, ya tienes ese tremendo edificio a un lado, está la calle al medio, Nueva Costanera se llama, y al frente está el World Trade Center, este centro mundial de comercio, que es un edificio también muy grande. Eso genera un efecto Venturi, de modo que en esa zona corre mucho viento, ya sea en invierno, en verano también, y sobre todo en las interestaciones, en otoño y en primavera, son zonas muy ventosas, porque los mismos edificios generan esas, también se produce por presiones, y esas alteraciones de presión que hacen que el aire se mueva con mucha velocidad entre ellos. Entonces las ciudades también pueden modificar el clima. De hecho, si ustedes analizan la pluviometría, por ejemplo, de este año en Santiago, ustedes van a notar que en toda la periferia de Santiago llueve más que en el centro de Santiago. Es decir, llueve harto en Pirque, en San Bernardo, qué sé yo, en Cerrillo. Para acá tendría que ser la zona de Pudahuel, la zona de Lampa, la zona de Quilicura. Llueve más que en Santiago Centro, en Independencia, en Providencia, en Las Condes, llueve más en los anillos. Y eso es también por una influencia de las construcciones, ¿ya? Una influencia de las ciudades a nivel climático.
¿Ya? Bien, hasta aquí. Esa parte al menos es la que quería conversar de cómo se influye el clima, cómo influye el clima en los ecosistemas. Pasamos al otro punto, que es ahora de ecología de poblaciones. ¿Ya? Esto ya hablamos algunas cositas nosotros. Tenemos que entender un par de conceptos. El primero, el concepto de población. ¿Ya? Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en el mismo lugar. Siempre piensen en esto. Para entender el concepto de población, lo importante es eso, que se permite el flujo genético. Eso se refiere a que son individuos que se pueden reproducir. Eso es la mejor definición de población. Individuos en donde la reproducción es posible. Entonces, un montón de, creo que eran yeguas, o mulos, no ¿Sí? me acuerdo cuál era, Mulas, claro. no cuenta No como... serían, no, biológicamente no serían una población. Oh, Biológicamente, no hay posibilidad reproductiva. Incluso, por ejemplo, a nivel humano, si tú quieres, la población de Japón y la población de Zimbabue no son poblaciones iguales porque no hay posibilidad de flujo genético. ¿Por qué? Porque no habitan en el mismo lugar. Por lo tanto, difícilmente podrían reproducirse. Ya, esa es la idea. Ahora, claro, tú puedes decir, bueno, los humanos podemos movernos, tomar un avión. Sí, sí, evidente. Pero la idea es que tienen que ser de la misma especie, porque si no, no se pueden reproducir, y tienen que habitar en el mismo lugar, porque si no, no se pueden reproducir. Esa es la definición de poblaciones. Segunda definición importante, densidad de una población. Bueno, el nombre nos está diciendo, ya, la densidad se refiere al número de habitantes o el número de individuos por una unidad de área, si estamos hablando de individuos terrestres, o por una unidad de volumen, si estamos hablando de individuos acuáticos. ¿Ya? Tú no podrías decir sobre qué superficie vive una ballena, por ejemplo, porque la ballena está todo el tiempo nadando, entonces tienes que considerar en este caso un volumen. Ojo que para las aves, que también se mueven en un entorno tridimensional, y por lo tanto tú podrías pensar en medirlas por volumen, también se utiliza por superficie terrestre, en términos de la anidación de las mismas. ¿Ya? Las aves tarde o temprano van a tener que estar en tierra. ¿Ya? Y ahí tú mides la densidad. Es lo mismo que la densidad de habitantes de una ciudad. ¿Ya? Te da una idea más o menos del nivel de salud que tiene un ecosistema. Un ejemplo simple, homologándolo o haciendo una analogía con las poblaciones humanas. Si tú tienes una población de 100.000 habitantes en una determinada ciudad y con los años empieza a haber cada vez más habitantes en esa ciudad, la explicación es que seguramente las actividades que se desarrollan en esa ciudad han ido en aumento. Por lo tanto, ha aumentado la cantidad de recursos y esa ciudad admite cada vez más habitantes. Es lo que pasó, por ejemplo, con la ciudad de Salamanca en los últimos años, una ciudad bastante chiquitita que, producto del auge minero, empezó a crecer muy rápidamente. O con Calama hace algunos años también pasó. Otro ejemplo, pensemos en una ciudad cuya población está disminuyendo. Eso nos lleva a pensar que los recursos dentro de esa ciudad están siendo cada vez menos. Por lo tanto, cada vez hay menos gente que puede vivir allí. Y eso explica el despoblamiento que han tenido otras ciudades. Por ejemplo, las ciudades que, Venezuela. bueno, es un muy buen ejemplo, hay menos recursos y por lo tanto la población tiene que salir de ahí, ¿ya? Porque ya no se alcanza a satisfacer las necesidades. Cuando tú conoces la densidad de la población de los países y de las ciudades, puedes determinar aproximadamente el grado de desarrollo que tienen. Si eso lo trasladamos a los ecosistemas, si en un ecosistema hay una alta densidad de población, quiere decir que es un ecosistema que es sostenible, que puede soportar esa cantidad de población.
Pero si vemos un ecosistema en donde los individuos se están yendo, o el número de individuos está disminuyendo, probablemente ese ecosistema no esté completamente sano. Lo que pasó hace algunos años en la zona de Valdivia, donde había un humedal, en ese humedal, que son ríos básicamente, ríos con muy bajo flujo de agua, ¿ya? Vivía una población muy grande de cisnes de cuello negro. Y en esa zona se puso después una empresa de celulosa. Y los cisnes empezaron a irse. Se empezaron a ir, como algunos investigadores notaron esta fuga de cisnes, fueron a hacer estudios en el humedal, en las aguas de este río, y notaron altos niveles de contaminación. Por lo tanto, ese ecosistema no estaba sano. ¿Cómo lo determinaron? Viendo cambios en la densidad de la población, simplemente. Y el tercer concepto destacado para esto es el concepto de dispersión, que representa el espaciamiento que tienen los individuos que viven en una población. Este concepto se explica mejor con una imagen. ¿Ya? Esa sería la imagen que nos explica la dispersión. Tenemos 3 categorías: agrupada, uniforme y aleatoria. Y ahí están las explicaciones, pero la explicación la vamos a retomar la clase siguiente porque se nos está acabando en este momento el tiempo. ¿Ya? Denme un pequeño segundo para pasar la asistencia. Te voy a tomar una fotito. Y perfecto. Ya tenemos la asistencia, muchachos. Bueno, como les decía, estamos listos por hoy. La siguiente clase vamos a continuar con estos contenidos. Que estén muy bien, muchachos. Que tengan un buen descanso el fin de semana. Hasta luego, Estoy igual, muchachos. mister. Luego, Gracias, Magrena. Chao, muchachos. Que estén súper bien. Chao. Chao.